Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida, en realidad, a nuestra siguiente conferencista, María Teresa Lugo. La voy a presentar. María Teresa es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Barcelona y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Su campo de trabajo es la integración de las tecnologías de la información y comunicación en los sistemas educativos y la gestión educativa. Se empeñó como coordinadora de proyectos TIC y educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, sede regional de Buenos Aires, y actualmente es directora del Centro de Políticas de Educación, Comunicación y Tecnologías en la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy nos va a acompañar para exponer y su panel se titula Educación y Comunidad, apuntes para pensar el futuro común post-pandemia. Es un placer tenerte con nosotros en Uruguay. Bienvenida. Muchísimas gracias. Lástima que no estamos del otro lado de la orilla. Por ahora seguimos de esta manera comunicándonos. Así que bueno, agradezco muchísimo la invitación. Agradezco al Plan Ceibal, a GESIC, a la NEP por esta invitación como para poder conversar con cada uno de ustedes sobre este tema que nos ocupa y convoca, que es cómo podemos potenciar, yo diría, desde la política pública, la ciudadanía digital. En tiempos como los que nos han tocado, yo voy a hablar fundamentalmente desde las variables más educativas, pero que de alguna manera habla de estos tiempos de irrupción de pandemia, que implicó un profundo quiebre de dimensiones, de espacios, de tiempos, de agrupamientos, lo que llamamos los estructurantes de la organización escolar y de los sistemas educativos. Esta ruptura, ¿no?, de las rutinas, de la vida cotidiana, de la vida escolar y la vida personal de cada uno de nosotros. Ya no puedo dejar de hablar de este contexto para poder pensar estos escenarios nuevos, estos escenarios pandémicos que van generando esto que desde la educación hemos denominado educación remota en emergencia, y que ya vamos en transición hacia estos nuevos escenarios, estos nuevos modelos, que con prudencia voy a llamar modelos híbridos. Sin embargo, en América Latina hay brechas y desigualdades preexistentes que, sin ningún lugar a dudas, con este profundo quiebre se fueron ampliando. Estas brechas estructurales hablan de estos impactos sociales agudizados, la prolongación en la reactivación económica de la región. Voy a hablar desde América Latina. Es mayor pobreza, mayor desigualdad en una región que, como ustedes bien saben, no es la más pobre, pero sí la más desigual y la más heterogénea prepandemia. Transferencias de emergencia, infancias y juventudes entre la vulnerabilidad y la resiliencia. Este lugar que estamos transitando para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y los adolescentes en estos escenarios difíciles, complejos. Y por supuesto las trayectorias escolares, interrumpidas o intermitentes, que sin ningún lugar a duda va a ser una de las cuestiones clave en la agenda de los países de la región. Esta situación educativa crítica, que ha aumentado las tasas de abandono y de exclusión, tiene consecuencias sin ningún lugar a dudas a largo plazo. Estas generaciones de chicos, de chicas, adolescentes que, pese a los esfuerzos de autoridades, sobre todo de los equipos docentes, de las familias y por supuesto de cada uno de los estudiantes, da como resultado retraso y aumento en brechas en los logros de aprendizaje. Sin duda, esta va a ser una de las cuestiones de agenda y es ya una de las cuestiones claves en estos sistemas de alarma temprana que permiten identificar quiénes son aquellos estudiantes que han abandonado por la pandemia, por la situación económica, los sistemas educativos. La UNESCO el año pasado estaba planteando más de 3,5 millones de chicos y chicas que van a estar excluidos
cuando la pandemia termine definitivamente. Esto no es por traer malas noticias, es por dar este contexto en el cual el debate hacia la ciudadanía digital y qué pasa en los sistemas educativos, en la educación obligatoria, en sistemas de alta dotación tecnológica, con inmersión y con inclusión digital. Esto creo que de alguna manera da algunas pistas, solo para dar algunos datos de la situación vinculada con las brechas digitales, pero en los hogares de América Latina el reporte de acceso a Internet es del 77%, mientras que en los países de la OCDE es del 96%. Los estudiantes de hogares vulnerables casi no tienen acceso a Internet en el hogar, en especial en Perú, México, Panamá y Colombia. Uruguay no está en este listado y sin embargo sí podemos encontrar algunas dificultades vinculadas con las brechas digitales, con el acceso, con el uso a nivel de los sistemas educativos y de los equipos docentes, pero también en relación con esto que podemos denominar la brecha de apropiación y de creación de tecnología. Esto me parece importante plantearlo porque hoy el mundo, a partir de la pandemia, sin duda ha sido más que evidente, se divide entre los que usamos la tecnología, nos apropiamos de ella con usos más potentes, más genuinos, más creativos, y aquellos que crean la tecnología. Acá hablo fundamentalmente de un tema que no es menor y que habla de la ciudadanía digital y de la alfabetización digital, y que es este uso crítico, pero también la posibilidad de crear tecnología. Cuestiones como el pensamiento computacional, como las ciencias de la computación en aquellos países donde se ha hecho prescriptivo a nivel del currículum, da cuenta de la importancia de este tema tan clave vinculado con los derechos. Ahora, la pregunta que quiero traer es: ¿cómo será la escuela o el sistema educativo de la pospandemia para que fortalezca la ciudadanía digital, para que esté en sintonía y articulado con las necesidades de cada uno de los ciudadanos? Acá lo que les propongo es una profunda reflexión, pero una reflexión colectiva. Yo creo que estos son tiempos donde la participación y las voces, lo que sería la construcción intersubjetiva, vinculada con el desarrollo, el diseño, la planificación de las políticas, se transforma en un punto clave. Estas condiciones de posibilidad para reensamblar, lo voy a plantear en estos términos, lo que podríamos llamar, hace un ratito dije los estructurantes de la organización, son las piezas de la organización y la tecnología escolar hacia modelos mucho más integrales, mucho más heterogéneos, diversos, más conectados con la comunidad y mucho más justos. Esta oportunidad en un punto que se abre con la pandemia, más allá del dolor y de las dificultades que estamos teniendo, que no quiero minimizar, yo creo que abre una oportunidad importante para revisar justamente de qué modo vamos a incluir las habilidades y los saberes propios a ser adquiridos para ser un ciudadano digital pleno en la educación y en los sistemas educativos. Eso por lo menos planteo como una esperanza, ¿no? Como un deseo de que las conversaciones colectivas que se están dando en muchos espacios como este, virtuales, presenciales, híbridos, puedan contribuir a poder diseñar y planificar modelos mucho más a la medida de las necesidades. Y para eso planteo al menos 3 tipos de desafíos. En realidad hay muchos desafíos, pero quiero focalizar en estos desafíos más del orden de lo tecnológico. Podríamos decir, no es lo mismo tener un libro que saber leer, ahí estoy hablando de la apropiación, pero también poder escribir libros, ¿no? Es en el sentido de crear tecnología. Después también lo que son los desafíos más de índole pedagógica, mucho de lo que sabemos que funciona, pero sobre todo, vuelvo con estos 2 ejes, estas trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes, la necesidad de poder generar sistemas de acompañamiento a las trayectorias, itinerarios diversos para nuestros estudiantes, para nuestros chicos y chicas, y también lo que hace a la necesidad
del desarrollo profesional, las habilidades docentes necesarias para poder enseñar estos saberes relevantes, para poder enseñar qué es la ciudadanía digital, cómo generar estas competencias vinculadas con lo digital y con la alfabetización digital, y que van a ser cuestiones fundamentales para poder ser ciudadanos del siglo XXI, sobre todo en la pospandemia. Me parece que no puedo dejar también de señalar desafíos del orden de lo socioproductivo. Yo creo que, como bien planteé al comienzo, estos escenarios pandémicos con aumento de la pobreza, de la desigualdad, todas las dificultades sociales que se están generando, van a necesitar de la tecnología y de los desarrollos tecnológicos desde este lugar de las posibilidades del avance y la mejora en los territorios. De alguna manera, no quiero dejar de nombrar, aunque no lo puse en la pantalla, lo que implica en los desafíos emocionales, todo esto que está generando y que sin ningún lugar a dudas habla de instituciones, la necesidad, mejor dicho, de instituciones mucho más seguras, instituciones con confianza, instituciones con escucha. Y esta idea de instituciones seguras que va más allá de lo sanitario, porque sin duda la pandemia nos ha mostrado que no es solo un problema médico, sino que es fundamentalmente un problema social y económico. Acá lo traigo, voy a dar el ejemplo de las vacunas, lo que es algo que todos conocemos, la desigual distribución de vacunas en el mundo, y que mostró, y por eso puse como título esta idea de lo común, de los futuros más relevantes, de este futuro común que va a implicar una mirada muy atenta a la desigualdad y la posibilidad de pensar estas políticas mucho más a la medida de las necesidades de los territorios. Sin duda, podemos imaginar al menos 4 retos: promover y sostener la alfabetización digital, fortalecer las habilidades docentes, y yo agregaría un tema no menor que tiene que ver con el liderazgo de los equipos de conducción. La pandemia también nos ha mostrado la importancia que tiene poder promover este tipo de habilidades, acompañar esta idea de redes de trabajo, de comunidades docentes y de equipos directivos, y que de alguna manera pueda esto favorecer la atención a la situación pandémica y pospandémica. De alguna manera, el promover estas prácticas educativas nos va a permitir integrar las tecnologías digitales, la inclusión digital, pero también incorporando esto que llamamos las tendencias emergentes en el currículum. Dije muy al pasar lo de pensamiento computacional, muy al pasar lo de ciencias de la computación, pero de alguna manera traigo esta cuestión porque creo que, además de poder atravesar el currículum con saberes vinculados con la alfabetización digital, con las competencias digitales, con esta mirada crítica hacia las tecnologías, también tenemos que poder acompañar con lo que son estos campos disciplinares para la creación de tecnología, que es las ciencias de la computación. Entonces, estas cuestiones que podemos decir hablan de los desafíos tecnológicos, de los desafíos más pedagógicos, acompañan esto que denominé los desafíos más del campo de lo socioproductivo, y que implica desarrollar programas para la adquisición de habilidades digitales que puedan potenciar el ejercicio de la ciudadanía digital, de la empleabilidad y del trabajo digno, es decir, desde ese lugar vinculado con el círculo virtuoso entre formación, empleo y tecnología. Estos desafíos tecnológicos, que fundamentalmente acceso y apropiación, van a tener ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de posibilidad. Sin duda, la infraestructura robusta. Esta cuestión de la conectividad que la pandemia mostró no solo como necesidad en las escuelas, sino también en los hogares, es algo que debe estar resuelto, y por eso planteo esta idea, que no es mía, por supuesto, que es de Internet como derecho. Internet como derecho, de la misma manera que estoy planteando las tecnologías como bienes públicos. Sin ningún lugar a dudas, pensar soluciones tecnológicas que puedan funcionar
como un soporte y como un potenciador de saberes, de aprendizajes y de enseñanza, pero direccionados hacia las prioridades educativas. Y acá planteo resultados de un estudio que realizamos el año pasado desde el BID y que implicó una mirada hacia cuáles son las soluciones tecnológicas que están, digamos, más posicionadas para poder acompañar los desafíos vinculados con la educación. Y había una cuestión que no es menor, y es que en muchos casos no estaban direccionados hacia lo que es el aprendizaje y la enseñanza de las habilidades socioemocionales, la ciudadanía digital y los saberes vinculados con con la alfabetización digital. Esto lo quiero traer porque me parece que aquí se abre un campo muy interesante de desarrollo de lo que es la industria de las EdTech, y que abre la posibilidad de pensar cuáles son esas necesidades, esos saberes que hace falta poder poner en valor para que las soluciones tecnológicas sean plataformas, recursos digitales, aplicaciones de todo tipo, software específicos, estén direccionados también hacia ese campo de conocimiento. Esos desafíos pedagógicos que plantean la educación también como un bien público y como un bien común, y que de alguna manera va a traer como fundamental esta idea de modelos educativos más transformadores, modelos más innovadores, hacia esto que planteé como el círculo virtuoso, promover un círculo virtuoso entre la formación, por ejemplo, formación técnico-profesional o formación técnica, el trabajo y el desarrollo socioproductivo de los territorios. Esto es una necesidad fundamental hacia la promoción y la enseñanza de habilidades digitales hoy tan necesarias, o el talento digital, hacia esto que algunos han denominado los empleos o los trabajos del futuro, mejor dicho, y que van a ser un factor importante de desarrollo para nuestros territorios. Las alianzas, creo que estos tiempos, y esto también la pandemia nos lo ha mostrado, necesita de puentes, de un mapa, yo lo planteo así como un mapa ampliado de actores, donde estén los polos tecnológicos, las empresas, las cámaras, las universidades, los centros de investigación, la formación docente, las organizaciones de base, los sindicatos, las administraciones educativas, las comunidades, los estudiantes, los docentes. En definitiva, un encuentro multisectorial que me permita al menos planificar una política, proyectos, programas, iniciativas y experiencias potentes de buenas prácticas para que realmente la ciudadanía digital, la participación y la comunidad tengan voz y voto en el diseño y en la planificación. Política y estrategia, es decir, la gobernanza, infraestructura y conectividad, desarrollo curricular, recursos humanos y desarrollo profesional docente. Distintas etapas planteo, es decir, cómo armar, podríamos plantear así, esta hoja de ruta para lograr buenos resultados e impacto en los aprendizajes, no solo de nuestros estudiantes, sino también de la organización en su conjunto y del sistema en su conjunto. A nivel de algunas puntas, algunas recomendaciones, algunas pinceladas que provienen de las investigaciones que venimos llevando adelante desde distintos organismos, desde la Universidad Nacional de Quilmes, desde el centro que tengo el gusto y el honor de dirigir, pero también desde algunos organismos multilaterales, organismos internacionales. En este momento estoy con el componente pedagógico de una investigación que se está llevando a cabo en Panamá, justamente para la promoción de la enseñanza de carreras vinculadas con la tecnología a nivel de lo técnico superior, y que mostró muchas de las cuestiones que estoy planteando en este círculo entre formación, trabajo y necesidades de los territorios. En primer lugar, el sentido de la política. Yo creo que es indudable que la inclusión,
y que la ciudadanía digital tiene que formar parte de una política tecnológica, a nivel del sistema educativo y a nivel de la integralidad de la política. Yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con mirar la política y planificar la política desde esta concepción más integral. Claridad en la normativa, yo creo que fundamentalmente la protección de datos, todo lo que hace a los derechos de niños y adolescentes cuando se trabaja con sistemas de información y con datos. Esta es una cuestión que no quiero dejar de señalar porque me parece que sin duda es un tema de atención y de preocupación en los países de la región y en los sistemas educativos, por supuesto, también. Recomendaciones de infraestructura y equipamiento, bueno, esto que señalé, pensemos lo de las vacunas. Me gusta generar esta comparación porque hoy la tenemos tan presente, ¿no? Que si no está toda la población mundial vacunada, no importa si un país puede a lo mejor tener el 100% de su población vacunada. ¿Por qué? Porque esto es un problema global, es un problema del mundo lo que estamos viviendo. Podemos pensar que la inclusión, que las tecnologías, que los derechos y que todo lo que hace a la conectividad y a la infraestructura y a las soluciones tecnológicas también son sin duda un modelo que podríamos hacer similar. La CEPAL planteó lo que se llama la canasta básica digital y promueve y recomienda a los países de América Latina que inviertan el 1% de su PBI en conectividad y dispositivos y por supuesto infraestructura de software también y todo lo que implica el ecosistema digital en sus países para poder realmente paliar esta situación pandémica. Entonces creo que esta cuestión habla de un tema que no es menor y que va a tener un impacto directo en la ciudadanía digital, porque si no estamos hablando simplemente de una mirada idílica y que no va al hueso, como decimos de este lado, en relación con cuáles son estas cuestiones. Por supuesto, los temas vinculados con el presupuesto y con garantizar en la línea presupuestaria tanto del sistema educativo como de las otras áreas de gobierno, líneas específicas para promoción de la ciudadanía digital y capacitación necesaria para poder hacerlo. También acá me parece que en relación con el desarrollo curricular está esta cuestión vinculada con los contenidos digitales y con cuál es la mirada hacia la producción y el uso de los contenidos digitales. Esto que Graciela Rabajoli hace muchos años me enseñó, de que si se puede imprimir no es un contenido digital, sigue siendo actual y sigue siendo un indicador de lo que podemos pensar en relación con la producción de contenidos digitales. Ahora bien, no hace falta empezar de cero y acá está esta cuestión de redes, de trabajo interinstitucional, como para poder también pensar el desarrollo profesional docente y directivo desde la formación situada, desde las comunidades de prácticas, de estas redes de profesores, redes y comunidades de instituciones educativas y también las redes vinculadas con los centros de investigación y las universidades. Me parece que sin duda esto implica planificar y ir pensando cómo va a ser, o sea, este cómo, en definitiva, ¿no? Esta hoja de ruta que tiene que estar pensada desde distintos escenarios, porque sin ningún lugar a dudas no empezamos todos desde el mismo punto de partida. Y acá hablo a las instituciones, a los equipos docentes, a las administraciones educativas, es decir, a las políticas, a los programas, a los proyectos institucionales que hoy se revisitan en función de todo lo que ha ocurrido, pero sobre todo vuelvo a esta idea de oportunidad que tenemos en nuestras manos para aprovechar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo para pensar cómo planificar de una manera diferente. Y acá traigo una frase de Gramsci, una idea fuerte que me viene acompañando este último tiempo y que sin duda creo que nos da alguna idea de lo que tenemos por delante. El viejo mundo se muere, podríamos decir quizás el mundo de la prepandemia. El nuevo tarda en aparecer, estamos en un interregno, estamos en este momento de transición.
Lo hablo desde lo educativo, desde lo pedagógico, pero también desde lo social, desde lo económico. Y en ese claroscuro, dice Gramsci, surgen los monstruos. A mí me parece que esta idea de alerta, de cierta prudencia cuando nos animamos a vaticinar el futuro, deberíamos tener. Para planificar tenemos que trabajar con el conflicto. Tenemos que no generar estos falsos consensos. Yo hablaba de este mapa revisitado, esta ampliación del mapa de actores necesario para trabajar con la ciudadanía digital, y traigo a Matus. El actor que planifica no está enfrentado con fuerzas débiles, sino con resistencias fuertes. Es un campo de lucha, podríamos decir. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta para planificar. Unas veces más que otras, siempre se refiere a un contexto de conflicto entre oponentes. Entonces, si en ese primer punto de dónde estamos, mapeamos los territorios, los contextos. Ahí identificamos sin ningún lugar a dudas estas trayectorias escolares, pero también los equipos docentes y directivos. ¿Dónde estamos? Por supuesto, tendiendo puentes. La idea clave sería, no estamos todos en el mismo punto de partida. Yo creo que el desafío de la inclusión de las ciencias de la computación, de la alfabetización digital, de todo lo que convierte hoy en pensamiento computacional para la ciudadanía digital, reclama líneas de acción con una mirada territorial e institucional. Es decir, cómo se constituye esta escuela reformulada, pensar qué permanece, qué falta, qué cambia, ver y comprender el escenario, los escenarios, diríamos, estos escenarios diversos. Ahora bien, ¿con qué contamos? Sin duda, con estas prácticas educativas recreadas. Todo esto que vino pasando y que estamos registrando en esta bitácora que nos viene acompañando desde el año pasado y que nos va a permitir identificar capacidades y estrategias para establecer pasos a seguir. Planifiquemos desde los problemas complejos que estamos teniendo, planifiquemos con las familias, con las comunidades, con otros actores aliados. Esta idea de mapa que quiero enfatizar porque me parece que la comunicación hoy es un valor agregado fundamental, pero desde esta construcción intersubjetiva, es decir, reconociendo las diversidades, reconociendo los distintos puntos de partida, las distintas necesidades y las distintas expectativas. Redefinir el mapa de actores, estas redes de colaboración nuevas que se han generado con la pandemia y que sin ningún lugar a dudas traen miradas nuevas, miradas renovadas, miradas que a lo mejor no estaban tan presentes en el espacio escolar. Este liderazgo más distribuido y fortalecido del trabajo en equipo es una de las ideas clave que les quiero dejar desde este lugar irreemplazable que tienen hoy todos los actores, las familias, los estudiantes, la participación activa de la comunidad, se articula con los equipos docentes y directivos. Esta centralidad de la relación entre la escuela y las familias creo que permite redefinir o revisitar ese mapa de actores, fortaleciendo la capacidad de cada uno de ellos, fortalecer canales y redes para poder poner en valor estos equipos de trabajo que quizás están con mayor o menor consolidación, algunos más expertos que otros, pero que acompañan junto con las agrupaciones estudiantiles, la participación de los y las estudiantes, que sabemos que tienen las diferencias intergeneracionales obvias con nosotros, pero también diferencias intrageneracionales. Volvamos a preguntarnos quiénes son nuestros estudiantes y también qué es la escuela hoy. Yo creo que pensar desde ese lugar los canales de comunicación entre docentes y familias van a generar una manera diferente, una manera nueva, con la prudencia que invito a tomar, que no sabemos cuál va a ser ese mundo de la pospandemia. Podemos tener esperanzas, podemos tener ilusiones, podemos tener claridad acerca de qué quiero, qué deseo, pero seamos también prudentes en escuchar y en poder poner la participación en primer lugar. Recapitulando y ya cerrando, mapeamos los territorios, identificamos los problemas que surgen de manera co-creativa,
co-creando conocimiento relevante, focalizamos en los desafíos y en los retos y en el nuevo mapa de actores, donde, por ejemplo, los agentes sanitarios hoy forman parte de esas fases, de esas etapas vinculadas con la pandemia. Yo creo que tenemos que trabajar hoy con un modelo mucho más espiralado, con una teoría del cambio mucho más de aproximaciones sucesivas, mucho más situada y que nos permita estar a la altura de los nuevos desafíos que tenemos, que nadie ha querido estar, pero sin duda estamos todos en esta situación de crisis y de incertidumbre. Contemplar el estado de situación, ese momento inicial, quiénes somos, dónde estamos, y construir estrategias concretas para los problemas. Yo creo que parte de nuestro desafío va a ser no generar desafíos tan amplios que no puedan ser abordados, ni monitoreados, ni evaluados de una manera mucho más cercana. Trabajar en equipo, trabajar con otros, poder construir estas voces conjuntas y colectivas para poder lograr estos aprendizajes más relevantes vinculados con lo educativo, pero que hablan no solo de los equipos docentes, de lo que aprenden nuestros estudiantes, sino también de estos aprendizajes más a nivel de la organización y de los sistemas. Pero empecé hablando de construir futuros relevantes, esta articulación necesaria y este desafío de articular lo individual con lo colectivo, esta idea de lo común, que traigo desde Naomi Klein, que también es otra compañera de ruta, si puedo llamarlo de esta manera, que me acompaña desde este lugar. Ella invita a pensar el virus de la COVID-19 no como un enemigo, salir de la metáfora de la guerra, pensarlo como un maestro, dice ella, como un maestro, como una maestra. Podríamos decir la oportunidad de aprender de lo que está pasando y desde ese lugar poder ubicar, por ejemplo, una relación más armónica con la naturaleza, entender la tecnología como bienes públicos, poder pensar lo común desde esta construcción conjunta, el poder escucharnos, el poder aprender del otro, de la otra. Por supuesto, un modelo económico y social más justo. Esto tiene que ver con la universalización de la tecnología, pero tiene que ver con la concentración de la riqueza en unos pocos. Aquí están las empresas de tecnología como uno de los grandes ganadores en la pandemia. Bueno, vuelvo con la metáfora vuelvo con la comparación de las vacunas. Esto que nos ha mostrado que ese futuro, lo común, tiene que ponernos por encima de todas las diferencias y de todas las otras cuestiones. Poder cerrar con la solidaridad. Quiero cerrar con esta necesidad de la comunidad y del estar con otros, y voy a terminar con esta frase de Murakami, que por supuesto no tiene que ver con la pandemia, pero que me ayuda a seguir pensando que a pesar de todo esto podemos tener una visión esperanzada, una visión de lo común que incluya la planificación situada, pero sobre todo el poder participar y el escucharnos hacia una comunidad y hacia una construcción de conocimiento. Murakami nos dice, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, dolores, tristezas, fallecimientos, duelos que hemos tenido que hacer en la pandemia. Ni siquiera estarás segura de si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Y Murakami con esto me lleva a pensar que el modelo para poder planificar, la opción epistemológica, para poder trabajar la planificación en un contexto de conflicto y de crisis como el que estamos viviendo, sin duda va a tener que ver con esta mirada hacia el planificador, sea un docente, sea un administrador educativo, sea un tomador de decisión a nivel de la alta gerencia, que va a tener que ver con involucrarnos en los territorios, formar parte de las necesidades de los territorios. Esto es un desafío grande que hoy tenemos y que la pandemia nos puso en primer lugar y que invito
a cada uno de ustedes a que me acompañe en ese recorrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que nos dejás planteados muchos desafíos que ojalá podamos ir comprometiéndonos a trabajar, incluso desde la región, creo que a los docentes, al sistema educativo, a las políticas en realidad asociadas a esto, nos quedan muchas cosas. Muy interesantes los datos que presentás de la región, nos ayudan a reflexionar en realidad y nos da la oportunidad de posicionarnos también. Creemos que Uruguay cuenta con algunos datos privilegiados en algunas situaciones con respecto a la región, pero bueno, eso no significa que en realidad no tengamos muchas cosas para trabajar y para seguir pensándonos. Creo que nos planteas un tema de esto de la reflexión colectiva, bueno, cómo podemos generar espacios genuinos de participación, ¿no? Donde la gente efectivamente participe y podamos en conjunto hacer una planificación a futuro para pensarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de la educación a futuro? ¿Qué es lo que queremos de estos espacios? Y por supuesto qué queremos de la ciudadanía y qué habilidades pretendemos que se desarrollen para que esa ciudadanía en este entorno digital sea de la mejor manera posible. Esto de presentás un tema súper interesante, o por lo menos motivante, de esto de las instituciones con escucha, seguras, que generen confianza, ¿no? Eso también nos trae un panorama nuevo para repensarnos las instituciones educativas en Uruguay. Y bueno, en realidad te queremos avisar que bueno, el chat, por supuesto que tiene millones de agradecimientos, consultas y demás. Lamentamos que vamos a hacerte una, en realidad solamente por el tiempo que nos está corriendo. Bueno, y esperamos como le mencionábamos también a Alicia, de poder tenerte en otra instancia presencial y poder generar más espacios de trabajo en conjunto, porque la verdad que es súper interesante. No sé, Lu, ahí si tenés alguna pregunta para... Sí, bueno, acá plantean muy interesante el enfoque desde los desafíos tecnológicos y emocionales. ¿Es el contexto post-pandemia el marco para la reformulación formal de los sistemas educativos? ¿Conoce alguna evidencia de sistema formal que ya esté virando en este sentido? Muy buena la pregunta, realmente creo que no es una pregunta, es una reflexión y una construcción justamente. Si conozco algún sistema educativo que esté ya reformulándose, yo creo que muchos de los países de la región ya están en sintonía, por ejemplo, en relación con las trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes, que esto ya pasaba de antes. O sea, no es que, lo que pasa es que la pandemia, los números son tan brutales, vamos a decirlo de esta manera, que implicó en Uruguay, por ejemplo, el sistema de alerta temprana. En otros países lo que se está trabajando es con fortalecer, lo dije muy al pasar, los sistemas de información y que estén articulados, por ejemplo, con las plataformas educativas. Es decir, esta posibilidad de la interoperabilidad de plataformas, que lo que genera, sin ningún lugar a duda, es información relevante para la toma de decisiones. Entonces, ahí ya di dos ejemplos que tienen que ver con la revisita de lo que va ocurriendo. Ahora bien, yo creo que para muchos de nuestros países todavía estamos en medio de la pandemia, o sea, no hemos salido. Por eso traje la frase de Gramsci, esta idea de ser del interregno en el que estamos, donde yo creo que se van a jugar muchas cosas, donde mucho de lo que señalé son cuestiones a tener en cuenta y que tiene que ver con los derechos fundamentalmente, ¿no? Con la ampliación o no de derechos a nivel educativo, a nivel del trabajo, todo lo que está ocurriendo con la precarización laboral, todo lo que ha pasado con un tema que es clave y que tiene que ver con con la igualdad de género, y que sin duda la brecha de género, la pandemia puso en primer lugar las dificultades de las mujeres para hacer la atención de las tareas del hogar, acompañar a los chicos y chicas en las tareas escolares, y puso a las mujeres en una situación también con la tecnología. No quiero dejar de pensar que no podemos hablar de ciudadanía digital si no hablamos de los derechos de las mujeres, de las chicas y de las niñas, vinculadas con la apropiación y la creación de tecnología, que va a ser muy necesario y muy importante. Hace unos años hablábamos en relación con la brecha de género de las dificultades vinculadas con los diferentes usos
que de la tecnología hacían las mujeres y hacían los hombres. Ahora, hoy esto se ha puesto más en evidencia. Entonces, los invito a promover, ya sea desde la política pública como desde los proyectos institucionales y desde los equipos docentes y directivos, las vocaciones TIC, todo lo que hace al acompañamiento de que las chicas puedan estar también en la misma situación que los varones, los hombres, en la escuela, en el sistema educativo y por supuesto en los puestos de trabajo vinculados con el talento digital, donde la diferencia y los índices siguen siéndonos alarmantes. Esto lo traigo porque en definitiva hablar de ciudadanía digital es hablar de derechos, de garantizar y ampliar derechos. Y la brecha de género es una de las cuestiones más importantes a atender. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. La verdad que nos quedamos con un montón de apuntes y preguntas en relación a la charla que estuviste brindando. Como decimos, también hay mucho más para mirar en el chat. Pero bueno, la verdad es que no nos da el tiempo para retomar. De todas maneras, te agradecemos muchísimo tu mirada tan necesaria también desde la política pública y desde la praxis, ¿no? Desde bueno, cómo enmarcar de alguna forma también todas estas investigaciones con cuestiones más concretas de qué hacer en territorio y de cómo repensar los territorios también, cómo pensar en cómo se están reconfigurando. Así que más que agradecidos y agradecidas de haberte tenido hoy. Y bueno, vamos a continuar entonces con la jornada. Gracias a ustedes. La agradecida soy yo. Me encantaría poder estar en el chat en este momento. Así que bueno. Queda en YouTube, así que te invitamos luego a poder mirarlo. Dale. Buenísimo. Gracias. Bueno, hasta luego. Y ahora vamos a pasar a ver un video. ¿Cómo potenciamos el uso creativo y participativo en los espacios digitales? Los medios digitales permiten potenciar las facetas inventivas y productivas de las personas, ampliando su capacidad de incidencia en los temas de interés individual, comunitario y en la sociedad en general. Pero para esto debemos desarrollar una serie de habilidades tales como saber crear, editar y compartir contenidos digitales de valor, reconociendo y respetando el ecosistema de derechos de autor y de licenciamiento abierto. Ser capaces de trabajar para que las tecnologías de la información puedan ser usadas para mitigar las distintas brechas digitales existentes. Saber utilizar herramientas y procesos digitales en proyectos innovadores. Poder interactuar, intercambiar, proponer, expresarse y socializar en un entorno digital. Promover el derecho a la participación en democracia y el compromiso con la comunidad. Utilizando las tecnologías digitales como una herramienta de transformación individual, comunitaria y social. Te invitamos a reflexionar sobre el uso que hacemos del entorno digital y sobre las habilidades que te permiten utilizar los medios digitales de forma creativa y participativa.